Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy os quiero proponer algo diferente. Hoy vamos a hablar acerca del movimiento obrero español y lo vamos a hacer a través de uno de sus personajes más importantes, en este caso Marcelino Camacho, que es el reflejo de la historia de España del siglo XX, ya que nace en 1918 y fallece, pues como quien dice, antes de ayer, en 2010, lamentablemente para nosotros. Marcelino fue el fundador de Comisiones Obreras, uno de los muchos fundadores de Comisiones Obreras, por ejemplo, junto con otros como Julián Ariza, al que por cierto hemos tenido el placer de entrevistar en este podcast gracias a Jorge Carrillo, y pues también primer secretario general de Comisiones Obreras entre el año 76, momento en el que fue legalizada, y el año 87, pues la verdad, ya en plena etapa, digamos, de los gobiernos de Felipe González, es decir, pasada la transición. La verdad es que Marcelino Camacho es el reflejo de la historia de España del siglo XX, entre otras cosas, porque participa en la guerra civil, vive la represión, el exilio y posteriormente la vuelta y la lucha antifranquista. De hecho, es uno de los cabecillas, digamos, y la creación de Comisiones Obreras también es una de sus obras principales. Bueno, pues es uno de los cabecillas en cuanto a la organización del movimiento sindical español. Este es un programa que nace de alguna manera de, bueno, pues la necesidad de conservar la memoria, ¿no? De Marcelino se ha escrito mucho, de hecho Ariza ha escrito sobre él, también han escrito desde la Fundación Primero de Mayo, han escrito, pues la verdad, de muchísimos historiadores, Santos Juliá y otros tantos, que los mencionan en sus libros, por ejemplo en el caso del libro de la transición de Santos Juliá, pero en formato podcast la verdad es que hay poco. Cierto es que de Marcelino se pueden encontrar muchas cosas en torno a, bueno, pues plataformas como YouTube, pero creo que en este caso podemos ofrecer un espacio interesante para hablar acerca del que fue probablemente uno de los nombres principales de las comisiones obreras, pues tanto en el tardofranquismo, pues debido a que estuvo preso casi 7 u 8 años, a, bueno, pues digamos, ya el momento de la transición, porque fue diputado, y posteriormente, pues durante los años 80, por las grandes movilizaciones, con Marcelino a la cabeza, contra los gobiernos socialistas de Felipe González. Este personaje es, desde luego, pues alguien a quien merece ser recordado, y creo que, bueno, pues en sí este programa no deja de ser un tributo a su memoria y un tributo también a la memoria de Comisiones Obreras, que no solo la formaba Marcelino, sino cientos de miles de personas que en la clandestinidad, en su momento, pues tuvieron la necesidad de luchar contra el aparato represor franquista que se cebó enormemente contra ellos. También, por otra parte, es un apéndice digamos, a la serie que en su momento hicimos sobre las comisiones obreras, y que nos sirve un poco para recordar ciertos aspectos fundamentales de la fundación de comisiones, pero también de su establecimiento como sindicato de clase, ¿no? De cómo pues sufrieron esa represión al sentar a la vez sus bases ideológicas y, por supuesto, al representar, y lo siguen siendo, a la mayoría de los trabajadores en España que están sindicados, ya que Comisiones Obreras es el sindicato más grande en España. Y por otra parte, este programa para mí tiene un carácter personal, entre otras cosas porque soy afiliado de Comisiones Obreras, también porque participo de ese movimiento sindical con unas reclamaciones permanentes, y porque me gustaría reivindicar a esos cientos de miles de delegados que tiene Comisiones Obreras, y que, bueno, pues día a día se dejan la piel para que en nuestros centros de trabajo podamos tener cada vez unas mejores condiciones. A veces, ciertamente, es bueno, pues infructuoso porque las condiciones tanto sociales como económicas e incluso empresariales, y yo diría que del propio capitalismo, lo impiden el avance en la materia laboral, pero que desde luego están en el día a día de miles de trabajadores y millones de trabajadores, y que, bueno, pues conforman, a mi modo de ver, pues un elemento fundamental en digamos, en lo que son nuestros centros de trabajo. También está dedicado a esos cientos de miles de personas que
aparte de su trabajo, realizan horas y horas y horas que no están pagadas y que desde luego pues solo sirven para ayudar a sus compañeros de trabajo, que básicamente es para lo que yo me metí en comisiones obreras. Por otra parte, me gustaría, bueno, pues comenzar hablando y agradeciendo a todos aquellos que me han ido acompañando en este camino, como es el caso de Jorge Carrillo, como es el caso de Manolo, como es el caso de David, como es el caso de otros tantos que, bueno, pues me han ido enseñando a lo largo del tiempo que, de una u otra manera, que la lucha por nuestros derechos es lo que nos hace libres y por supuesto la consecución de los mismos es lo que conseguirá que tengamos un mundo más justo. Bueno, más allá de eso, me voy a poner con el tema. Hoy vamos a hablar acerca de Marcelino Camacho, que nació en 1918 y falleció en 2010. Un personaje que nace en La Rosa, que es una localidad que está cerca de Burgo de Osma, en una familia humilde, donde, bueno, una familia obrera, como ya sabéis, con unas condiciones bastante complicadas desde un punto de vista socioeconómico, porque como bien sabéis, la España rural es una España compleja donde hay unos caciques que lo copan prácticamente todo. Pero bueno, Marcelino Camacho nace en una familia de obreros, afiliados a la UGT, por cierto, pues donde el padre era maquinista. Marcelino durante su juventud también trabajó en el sector ferroviario y ahí es donde descubrió el movimiento sindical. Primero fue afiliado a la UGT en 1934 porque, bueno, pues los sectores estratégicos de la economía normalmente suelen ser los más sindicados, hoy lo son, por ejemplo, con un padre que trabajaba como guardagujas en la estación del tren del pueblo y bueno, pues su primer trabajo pues fue como telegrafista, pero siempre digamos dentro de ese sector de los transportes. Marcelino nunca fue ajeno a la realidad del país y bueno, pues participó de alguna manera después de la Revolución de Asturias en la reorganización del movimiento sindical, ¿no? O afilió y digamos junto con la gente más joven reorganizó el sindicato en el año 34, el momento en el que, bueno, pues como bien sabéis, el gobierno radical cedista estaba de alguna manera llevando a cabo una represión importantísima contra el movimiento obrero, entre otras cosas por la propia sublevación de Asturias. Y bueno, pues al año siguiente, en 1935, se afilia al PCE, partido que en ese momento estaba, pues la verdad, en auge, con, bueno, pues un personaje importantísimo como es José Díaz, la Pasionaria, que, Dolores Ibarruri, sobre la que por cierto también hemos hablado en este podcast, que estaban, digamos, conformando ya los cuadros del partido y, bueno, pues en este caso, Marcelino Camacho se une al Partido Comunista Español como un afiliado más en su pueblo, en La Rosa, para de alguna manera pues participar a través del sindicato, que aunque era el sindicato del Partido Socialista, también digamos que concurrían los comunistas dentro de la Unión General de Trabajadores, para organizar la lucha sindical del pueblo. Entre tanto, estalla la Guerra Civil Española y Marcelino Camacho, pues claro, ya estaba afiliado al PCE, estaba desde un punto de vista pues político, está muy involucrado en las tareas del partido y bueno, justo es el momento en el que además el PCE implosiona desde un punto de vista de la afiliación porque Juventudes Socialistas digamos que rompe de alguna manera con Juventudes Socialistas Unificadas, rompe con el Partido Socialista y la afiliación del Partido Comunista se va a crecer de manera exponencial a la vez que el Partido Comunista obtiene representación en el Parlamento. Estalla la Guerra Civil y, bueno, como bien sabéis, la zona de Burgo de Osma, toda la provincia queda, bueno, en este caso de Soria, queda en manos de los sublevados, con prácticamente una nula defensa por parte del movimiento obrero, que tiene de alguna manera que, bueno, es purgado o represaliado con, bueno, pues con pequeñas bolsas de resistencia, y una de esas bolsas fue en el pueblo de Marcelino Camacho, cuando los obreros se organizaron para destruir las vías del tren para evitar que hubiera refuerzos franquistas
que pues iban a ir hacia la zona del sur para ocupar, digamos, las zonas ya más cercanas a Madrid. Marcelino Camacho, bueno, sabotea las vías el 18 de julio, sabotean este tren de tropas y deciden huir porque no tienen ningún tipo de posibilidad. Esto es una historia que además pasa mucho en prácticamente toda la España rural controlada por el franquismo, entre otras cosas porque digamos que estas zonas son rápidamente purgadas, como bien sabéis, por las órdenes de Mola, que quería una violencia extrema para acabar con cualquier tipo de resistencia. Marcelino Camacho, con otros tantos compañeros, se va hacia Madrid, que es donde la República está defendiendo el centro neurálgico del gobierno, en ese caso, antes de trasladarlo a Valencia, y pasan por la zona de Guadalajara, Segovia, hasta que llegan pues a Madrid, y allí es donde se une a la resistencia. Durante la guerra, Marcelino Camacho no tuvo ningún papel fundamental, fue un soldado más que combatió pues, bajo las filas del Ejército Popular, defendiendo la democracia y a la República. Y bueno, en los últimos días de la guerra civil, como ya bien sabéis, hubo un golpe de Estado liderado por el coronel Segismundo Casado, que de alguna manera pues acabó persiguiendo a los comunistas después de derrotar a los reductos del Partido Comunista y de, bueno, pues de todos los elementos negrinistas del gobierno, con el fin, digamos, de alguna manera, de rendir el ejército a Franco para evitar pues más derramamiento de sangre, o eso pensaba él y bueno, al final no fue así, pero ese era el objetivo del golpe. Marcelino Camacho se vio envuelto en la represión de este golpe del coronel Casado porque fue encarcelado, aunque sí que es cierto que Marcelino Camacho eh, consigue zafarse de ese encarcelamiento de las tropas casadistas, se fuga, lo que pasa es que al tiempo lo reconocen y, bueno, pues pasa por algunos campos, pues lo reconocen, lo van a identificar como un elemento del Partido Comunista y lo van a trasladar a diversos campos de concentración hasta que acaba en Tánger. La verdad que un sitio interesante porque Marcelino Camacho en el año 44 se va a fugar de la prisión y va a pasar al territorio controlado por Francia, que ya sabéis que era el resto del Marruecos actual. Así comienza su etapa del exilio y es por eso por lo que decíamos que Marcelino Camacho prácticamente es la historia de España porque lucha en la guerra, bueno, participa en la República, lucha en la guerra, después sufre la represión en múltiples ocasiones, comienza el exilio y luego además vuelve a organizar a partir del año 57 en España el movimiento obrero. Por tanto es un personaje pues que desde luego podríamos considerar un auténtico activista en todos sus términos. Cuando huye de este campo en Tánger, va a acabar en el territorio colonial francés, huyendo a la zona de Orán, donde de hecho es detenido, donde, bueno, pues una buena parte de los españoles que allí se hallaban van a pedir su liberación, le van a liberar finalmente y van a pasar unos cuantos años en Orán, tanto él como su nueva mujer, a la que conoce, por cierto, en África, Josefina Samper, que, bueno, pues se casa con él en 1948. La verdad es que él desarrolla su vida en África hasta el año 57, pero es que tenéis que tener en cuenta que desde el 48 que se casan hasta el año 57, Marcelino Camacho ya tiene 2 hijos. Y bueno, pues vuelven porque es el gobierno franquista el que comienza a dar una serie de indultos para que, bueno, pues ciertas personas vuelvan a España con el objetivo, de alguna manera, de, como dirían los franquistas, cerrar heridas, pero sin olvidar la represión que podían sufrir si se alzaban contra el régimen. En 1957, Marcelino Camacho se establece con sus hijos y con su mujer en Carabanchel, donde vivirá el resto de su vida con bueno, pues un estilo de vida humilde, porque al final no deja de ser un trabajador de una fábrica.
Tras su establecimiento en Carabanchel y su vuelta a España, Marcelino Camacho comienza a trabajar en Perkins. Allí, de hecho, conoce a Julián Ariza, que, bueno, pues será durante muchos años uno de sus colaboradores más importantes, al que, por cierto, y lo vuelvo a comentar, hemos tenido la suerte de poder entrevistar aquí en este programa y que, bueno, pues la verdad que una conversación súper interesante. De hecho, habla de Marcelino Camacho, porque cuando Julián Ariza, que se había criado en una España donde ser comunista es prácticamente ser el diablo, Julián Ariza conoció a Marcelino Camacho, digamos que Marcelino le dio totalmente la imagen opuesta que la que le habían pintado durante años sobre lo que era ser comunista. Además, esto tiene mucho que ver con la época. Allí conoce a Ariza, es elegido como representante de los trabajadores. En el momento, además, en el que se está pasando a la transición de las comisiones obreras espontáneas a las comisiones obreras, digamos, ya más asentadas, que se darán en el año 60 y algo. Por eso podemos decir que Marcelino Camacho es uno de los fundadores de comisiones obreras, porque reclamaciones y huelgas hubo durante todo el franquismo, pero el establecimiento real del sindicato, desde, digamos, y ya en el tiempo del propio sindicato como una estructura organizada y no espontánea, digamos que nace en la época de los años 60. De hecho, para que os hagáis una idea, en el año 47 el Partido Comunista, que al final es quien de alguna manera va a instar a la creación de comisiones obreras, va a dejar la lucha armada con la, digamos, desaparición progresiva del movimiento guerrillero, sobre el que, por cierto, también, si queréis escuchar algo, tenemos varios programas en nuestro podcast. Un documento interesante sobre esto, concretamente, es, bueno, digamos, para que os sirva como para entender el cómo el antifranquismo pasa de la guerra de guerrillas a, digamos, la infiltración dentro del tejido franquista. Santiago Carrillo, que decide, digamos, seguir los consejos en ese momento de Stalin, anuncia una estrategia, digamos, diferente para el partido. Y dice así: la experiencia nos ha enseñado a nosotros, comunistas españoles, ha enseñado al movimiento comunista mundial que bajo las condiciones del fascismo no es posible defender a los trabajadores desarrollando organizaciones de masas ilegales, de oposición. El régimen policíaco y terrorista impide su desarrollo y actividad. Esa misma experiencia nos ha enseñado que tratar de crear tales organizaciones de masa, de oposición, conduce a aislar a los elementos de la vanguardia del conjunto de obreros y trabajadores. Básicamente lo que quería decir es que la creación de un sindicato clandestino no servía de nada porque no podía negociar, por ejemplo, con empresarios, no podía participar en la vida diaria de los trabajadores y que por tanto estaba condenado a la marginalidad, al igual que por ejemplo estaba condenado a la marginalidad el movimiento guerrillero que subsistirá durante más de una década y que sin embargo no tendrá ningún tipo de éxito ni de apoyo popular más allá de los apoyos que ya tenían en los pueblos o incluso en las ciudades. De hecho, en el año 59 se crea la OSO, una organización ligada al Partido Comunista, la oposición sindical obrera, que de manera, digamos, como más tradicional, con panfletos, intentaba movilizar a los trabajadores, pero no podía porque estaban en esa ilegalidad de la que hemos hablado que el Partido Comunista quería huir a partir de los años, pues más bien los 50, 60. De hecho, esta organización se disuelve en el año 66 para apoyar básicamente a las comisiones obreras. Justo en esta década de los años 60 comienza, digamos, a ganar mucha importancia el Tribunal de Orden Público, el TOP, que en el año de su disolución, ya bien entrada la transición, va a tener más de 3.798 condenas, con 2.839 condenas a miembros de comisiones y del Partido Comunista en su mayoría. Para que este dato os lo doy para que entendáis que Marcelino Camacho estuvo en todo el eje del huracán de la represión franquista por toda la década de los años 60. De hecho, Marcelino Camacho fue encarcelado varias veces en la década de los 60, la última en el año 67,
y estuvo nada más y nada menos que hasta el 72 en la cárcel, cuando fue liberado por un muy corto periodo de tiempo, unos 70 días aproximadamente, y volvió a estar encarcelado hasta diciembre del 75. Y recordemos que Franco muere el 20 de noviembre del 75. O sea, estuvo hasta un mes después de la muerte de Franco, estuvo encarcelado. Él cuenta que en la cárcel se estuvo formando, estuvo reflexionando sobre el sindicato y estuvo reflexionando sobre sus ideas políticas que seguían siendo abiertamente comunistas. La verdad es que comenta que si no hubiera sido por la formación y el estudio, se hubiera vuelto loco. Entre el año 56 y el año 64, las comisiones obreras se constituyen como un movimiento sociopolítico que desborda lo laboral. De hecho, movimientos asociativos de vecinos, secciones sindicales de las empresas, van a, digamos, plasmar sus reivindicaciones en las comisiones obreras. Van a ser uno de los aparatos organizativos antifranquistas más perseguidos, así como hemos comentado, hay cientos y miles de sentencias en contra de sindicalistas de las comisiones obreras y digamos que pasan a ser de alguna manera la herramienta más amplia dentro de la defensa de los trabajadores. Para que veáis la represión, básicamente, Marcelino Camacho va a ser uno de los personajes, pues por ejemplo, que participó en el proceso 1001, que salió indultado de él. Eso fue un proceso que de ya hablaremos porque me gustaría hacer otro podcast en torno a ello. Un proceso judicial en el que se juzgó a los principales dirigentes de comisiones obreras a finales del año 73. Y bueno, pues con esto llega la muerte de Franco, sale posteriormente Marcelino Camacho a, digamos, en libertad. Y en el año 76, bueno, las comisiones obreras se constituyen como una confederación sindical. Marcelino Camacho es elegido como secretario general y también, digamos que compagina su actividad sindical con la actividad política porque es miembro digamos, del Politburó, del Comité Central, digamos, del partido, que es el mayor organismo del Partido Comunista, pues eso, del PCE. Fue elegido diputado por Madrid en las elecciones del 77. Lo que pasa, bueno, y elegido en las del 79, lo que pasa que, bueno, finalmente, por una serie de desencuentros en los años 80, dimitió por estar, digamos, en desacuerdo con las nuevas, digamos, fórmulas laborales que estaban utilizando tanto el Partido Socialista, que recordad que en los años 80 tenía la mayoría absoluta, junto con el Partido Comunista. Hasta el año 87 dirigió comisiones obreras, llevando a cabo pues muchísimas movilizaciones en contra de las, digamos, de las gestiones que hacía el gobierno de Felipe González, pues como por ejemplo la de la OTAN, apoyo a las huelgas estudiantiles de los años 86-87 y otros tantos, digamos, las tantas cuestiones como las empresas de trabajo temporal y bueno, el colapso, digamos, de la industria tardofranquista que, bueno, pues que el gobierno socialista y el de Aznar posteriormente van a desmantelar. Y bueno, pues fue secretario general hasta el año 87. A él le precedió Antonio Gutiérrez y pasó, digamos, a tener otra vida dentro del sindicato. También es cierto que la cuestión, digamos, de que Marcelino Camacho fuera, digamos, de lo que es el núcleo duro de comisiones, acabó de alguna manera, pues bueno, digamos teniendo que, y de hecho pasa con Julián Ariza también, mantuviera enfrentamientos con la dirección de Antonio Gutiérrez, pues porque Antonio Gutiérrez estaba, por ejemplo, a favor de, digamos, de la disolución del Partido Comunista a la que Marcelino había pertenecido y había pertenecido a sus máximos, digamos, pues eso, a sus máximos, vamos, el Comité Central. Y bueno, pues fue presidente durante una pequeña época. Lo que pasa que al final, bueno, pues fue, digamos, expulsado como presidente en el sexto congreso en 1996 con, bueno, pues el voto en contra de la mayor parte del sector, vamos, oficialista, digamos, del partido.
Camacho siguió afiliado durante muchos años a Comisiones Obreras en la Federación de Pensionistas y bueno, pues tras su muerte siguió siendo militante del Partido Comunista y miembro de su comité federal, también afiliado a Izquierda Unida, pese a no haber apoyado bueno, pues la creación de la misma y haber preferido el Partido Comunista, que de esto ya en su momento hablamos porque Julián Ariza también es uno de los que luego integra ese Partido Comunista de Carrillo que intenta de alguna manera volver a las ideas del eurocomunismo en detrimento de una izquierda unida en auge. Y bueno, pues se mantuvo fiel al sindicato. De hecho, su número de carné fue el primero, porque fue el fundador. Y bueno, luego ha tenido un reconocimiento social importantísimo, tiene calles, tiene muchísimos reconocimientos memorialísticos, pues por parte de ministerios, del Ministerio de Memoria Democrática. El año pasado premiaron a los sindicalistas del proceso 1001 por su lucha antifranquista. Y bueno, pues fue la verdad que durante sus últimos años de vida, bueno, pues básicamente fue bueno, pues elogiado, digamos, por su trabajo social y por su activismo durante toda la dictadura y posteriormente durante la democracia. Publicó sus memorias en el 90, que son Confieso que he luchado, por si alguien las quiere leer, la verdad que son bastante interesantes. Y bueno, pues durante el 2007-2008, Comisiones Obreras le rindió varios homenajes y bueno, pues falleció finalmente en 2010, pues bueno, tras una larga enfermedad y actualmente pues está enterrado en el Cementerio Civil de Madrid. La verdad es que, bueno, es interesante la vida de Marcelino porque nos muestra, digamos, pues el compromiso de esta persona por, bueno, pues de alguna manera conseguir que el mundo fuera un poquito más justo y más igualitario. La verdad es que le hemos querido dedicar un pequeño capítulo aquí en el Foro de la Historia, porque consideramos que es, bueno, pues desde luego historia, y ya habéis visto que de Marcelino hemos hablado, pero hemos hablado mucho a través de él y de la vida que tuvo que vivir, como por ejemplo esas huelgas de hambre o esas movilizaciones contra los gobiernos socialistas. Pero desde luego pues encabezó esa vida en el sindicato y pues a día de hoy yo creo que es importantísimo que, bueno, pues ya no rendirle un homenaje, pero sí desde luego recordarnos, ¿no? Porque cuando, bueno, pues sintamos que en nuestra empresa no se nos trata como se nos debe de tratar, pues tengamos en mente esas palabras de que no nos domaron ni nos van a doblegar. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber escuchado este podcast y nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis, cualquier comentario es bien recibido. Gracias. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.